Aquí analizamos tendencias, descubrimos oportunidades y te damos las herramientas para invertir de manera informada y estratégica. Aprende sobre el negocio de bienes raíces. Giancarlo González Ascar, Radio Isla 1320 y Urbital Podcast te presentan Urbital. Bienvenidos a otro episodio del Urbital Podcast en Radio Isla. Hoy estoy con Fernando Rodríguez. Buenas tardes. Y me acompaña Jonuel Pérez, planificador y creador de un nuevo canal de urbanismo que se llama Diálogo Urbano. Saludos cordiales. Diálogo Urbano. Fue una grata sorpresa estar navegando por Instagram, que siempre estoy buscando contenido relacionado al que yo publico. Y sigo unas personas en Nueva York que publican cosas sobre urbanismo en Nueva York espectacular. Hay una muchacha en Panamá que incluso le he escrito como que para invitarla a Puerto Rico a documentar cosas similares de lo que ella está haciendo allá. Y, mano, de repente, finalmente me topo con alguien haciendo algo aquí en Puerto Rico y fue Diálogo Urbano, y el creador es este caballero Joel, que tiene ya unos cuantos posts, ¿verdad? Sí, ya contamos con 12 publicaciones, creo, en un mes. Así que, y los seguidores poco a poco han venido llegando a la página, así que... ¿Qué te motivó a comenzar este proyecto? Pues mira, el proyecto en sí comenzó en el 2024. Okay. Yo estaba viviendo en Barcelona en esa época y cuando originalmente lo concebí era más orientado a lo internacional. Yo trabajaba en planificación allá también, pero sí veía como una brecha de comunicación entre lo que hacía el ayuntamiento, el gobierno local de Barcelona, las instituciones en las que yo trabajaba y lo que la gente veía. Como yo obviamente veían el beneficio de la peatonalización, extensiones de tranvía, de transporte colectivo, pero no se comunicaba bien. Bueno, Barcelona, yo he visto videos en Barcelona de ellos crearon los primeros, lo que llamaron los superblocks. Las superillas, exactamente. ¿Cómo se dice en español? Superillas. Bueno, supermanzana en español, superillas en catalán. Exactamente, sí. Supermanzana, superilla, le decían los superblocks. Los superblocks. Para transformar más movilidad de vehículos alrededor, pero en ese centro de la cuadra eran entonces espacios más caminables, menos vehículos autorizados. Exactamente. Tú viviste ahí para esto y lo viste. La calle donde yo vivía, no necesariamente mi bloque, se convirtió en una supermanzana. Ave María, o un proyecto de supermanzana. Una pregunta. Así que... ¿Cómo los residentes de la zona tomaron el tema de la propuesta de la supermanzana? La propuesta bien. La ejecución regular, porque recuerda que tú ves, ellos te proyectan, te hacen renderings de cómo va a terminar la propuesta, las intervenciones, pero tienes que pasarla. Es decir, vienen los excavadores, vienen los trabajadores, vienen a martillar, y tú estás 2-3 meses con ruido incesante, claro, unas horas determinadas por el ayuntamiento, y luego de eso pues ya... Y ese plan de trabajo asumo que se lo presentaron antes a todo la es público comunidad. Completamente, o sea, por lo menos allá la transparencia es bastante completa. Tú puedes ir a la página del ayuntamiento, buscarla y todo eso. Y ahora, yo sí entiendo que desde el 23 para acá, sí han hecho trabajo también de redes sociales. Ahora están publicando por las redes, exacto, comunicando lo que van a hacer, cuándo lo van a hacer, otras cosas. Así que ya, igual molesta, pero las personas están más al tanto. ¿Cuántas supermanzanas hay? Conteo, no tengo idea. Tienen una... De hecho, el primer video que publiqué de Diálogo Urbano fue sobre la superilla. Es en español, es en inglés, perdóname, pero ahí más o menos enseño un mapa donde en aquel entonces se ven unas cuantas supermanzanas. No te las sé contabilizar, pero hay más de 10, 15, definitivamente. ¿Y tú viviste de las primeras o sea? No, de las últimas. Y no era necesariamente una supermanzana en la que yo viví, en una calle que se llama Consejo de Ciento. Y yo vivía al otro lado. No me tocó la supermanzana, pero sí que al principio de la calle la peatonalizaron como extensión del proyecto. Lo que digo es que no es una supermanzana en sí, sino una carretera peatonal que sale de la otra supermanzana. Pero tú estuviste en Barcelona básicamente en el antes y en el después. Completamente, desde el 2018 hasta el 25. Así que cuando el proyecto estaba arrancando, que estaba la primera supermanzana construyéndose, hasta que ya pudimos disfrutarlo. ¿Y cuál es el cambio más grande que viste en el diario vivir de la gente allí? Fue masivo. Fue masivo porque, primero, la bicicleta. Como que hay un antes y después marcado, tanto en la tecnología como en el uso. Hay una frase que se dice en inglés, creo que en Estados Unidos, que es "Build it and they will come". Y eso precisamente pasó en Barcelona. Ya había un público
que utilizaba la bicicleta como método de transporte, pero una vez empezaron las vías, la peatonalización, como la conexión de la infraestructura, porque había una vía aquí, una vía acá, otra vía acá, ya ahí empezaron las personas, aumentó a usar ciclismo como su medio de transporte principal, aumentó la infraestructura y los usuarios del sistema municipal de la ciudad, que se llama Bicing. Y ahí la transformación fue masiva y me incluyo. Yo utilizaba el metro para ir a mi trabajo y hasta que me fui, los últimos años, 4 o 5 años, la bici era mi sistema de transporte principal porque era más... Más ligero. Sí, más fácil, más ligero, más accesible. Y nada, eso fue lo que pasó. Venga, que entonces te vas, regresas. A Puerto Rico. Te topas con un Puerto Rico que podemos decir que sigue frisado en el tiempo. Un poquito. Aquí no se ha visto mucho, por ejemplo, una expansión de la ciclovía que se hizo en Puerta de Tierra. O sea, hay pocos carriles de bicicleta. Tú te vas y regresas y quizás está exactamente igual. Ya. Es exactamente como lo acabas de describir. Yo creo que todavía ese sigue siendo uno de los golpes más grandes. Recién vi, por ejemplo, un documental modo parodia que habían hecho unos chicos que no recuerdo sus nombres, pero que era sobre el tren urbano y la AMA. En el 2005 o 2006, si no me equivoco, me lo envió una colega y en el documental se puede ver las calles de San Juan que prácticamente no han cambiado en nada. Yo igual me voy en el 2017 de San Juan, 2018, perdona, regreso y en los 8 años que yo he visto unas transformaciones masivas en Barcelona, en París, donde también estuve viviendo, regreso a un San Juan que está igual. Autopistas iguales, las carreteras iguales, las avenidas iguales, y no es normal. Y debo pensar que eso fue lo que te motivó a comenzar el proyecto de Diálogo Urbano. Cuando lo transporto acá a Puerto Rico, no solamente veo como la transformación, la falta de transformación, mejor dicho, en contraste con lo que había vivido, sino también, estaba hablando ahorita de unos creadores en Estados Unidos, en otras partes del mundo. También me encuentro con una clase de creadores y creadoras nuevos aquí en Puerto Rico que están tratando el tema de planificación. Entre ellos ustedes que están aportando. Está de por doquier, Félix, que está trabajando en las redes. David Soto, con Ruta Borinquen. Cintia con La Maraña. La Maraña, Cintia, la tuvimos aquí también. Y veo tantos creadores y creadoras que están metiéndole mano al tema. Yo por mi lado también hago que iremos a ello ahora, unas misiones, no sé si las puedo llamar diplomáticas o políticas, pero donde traigo unos alcaldes y alcaldesas a Barcelona para que ellos vean las transformaciones urbanas y las apliquen. Entonces yo veo un interés en Puerto Rico. ¿Tú llevaste gente para allá? No lo organizo yo, sino yo colaboro con Miki Espada e Isidro Negrón para llevarnos a políticos puertorriqueños, legisladores municipales y estatales, para que ellos vean todas estas obras y busquen maneras de cómo aplicarla a Puerto Rico. No lo organizo, sino yo apoyo las misiones técnicas. Y yo veo un movimiento desde que regreso. Empiezo a trabajar en municipios, empiezo a trabajar en planificación urbana, territorial. ¿Con qué municipio? Y empiezo en Vega Alta trabajando. Okay. Y luego me traslado al sector privado a San Juan con estudios técnicos. Y tanto allá como acá, como en redes, como en radio, veo movimiento. Veo personas, políticos, profesionales, creadores interesados en el tema. Y entiendo que tengo cosas que aportar. Y de ahí es que nace la segunda versión de Diálogo Urbano. El spin que yo le doy un poquito, que es lo que me ha funcionado cuando hablo con estas delegaciones, es la visualización. Los renderings que habíamos visto, que me los aportó mi colega Camilo Zamorano. Voy a pedir que me vayan trabajando unas imágenes que tengo de la Domenech. Me adelanté del tema primero, ahora va a ser el segundo y el segundo va a ser el primero, pero cuando puedan me van sacando los temas. Discúlpame por haberte cambiado la... No, para nada. Pero continúa. Nada, que la visualización me ayuda mucho a hablar con la clase política y a hablar con funcionarios electos. Y en este caso, en Barcelona, es enseñándole obras, enseñándole transformaciones, particularmente si han pasado en el tiempo que ellos han ido. Los he llevado a ciertas áreas de construcción que van en un año y están de una manera y regresan 2 años más tarde y haciendo una renovación profunda. Entonces, aquí en Puerto Rico, creo que hemos normalizado mucho los ciudadanos como los políticos que se vea todo igual,
por tantos años y no es normal. Un poquito lo de la meta de la página es visualizarlo. ¿Por qué dices que no es normal? Bueno, Bueno, todos los países Bueno. invierten en infraestructura y van desarrollando. Sí. Pero ciertamente tenemos una quiebra que nos frizó en todo lo que son Definitivamente. obras de capital. Definitivamente. Y pasamos lo del huracán María y se atrasó mucho el desarrollo. Ahora, hay un video que se hizo bien famoso y viral hace un tiempo atrás de la persona en la montaña en San Francisco que empieza a bailar solo. Y está bailando solo como por un minuto y después viene una persona más y se pone a bailar al lado de él. Y luego de repente 3, 4 y de repente está la montaña entera bailando. No sé si Ya. sabes el video que estoy hablando. No, pero- no lo conozco, pero conozco. ya Es veo el video la... del bailarín solo, está solo bailando, de repente uno baila al lado de él y de repente la montaña entera empieza a bailar. Ya. Nosotros hablando sobre... El Urbital Podcast es un espacio donde conversamos sobre datos inmobiliarios, transacciones, se habla sobre alquileres a corto plazo, propiedades comerciales, residenciales. El mercado como tal, tocamos el tema del urbanismo porque incide, ¿verdad?, en el valor de la propiedad, en el ecosistema. Y lo que sí he notado es que mucho de lo que nosotros hemos hablado se ha propuesto hace 10 años y 15 años Claro. atrás. Lo que pasa es que no todo el mundo se unió al baile. Exacto. Claro. Inclusive bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá hubo una propuesta de poner hacer un parque por encima de la parte del túnel de Labaldo donde está todavía más encajonada hacia abajo donde está la avenida San Jorge. Ujú. Había una propuesta para tapar eso y hacer Ya. ahí un parque. Y hace 10 años atrás, José Acarón, trabajando con la asociación AARP, hicieron Ya. una propuesta para rehacer la Domenech. Ya. Esto fue bajo Roberto Arango, que estaba en el Senado. Hubo una propuesta con la Asociación de Personas Retiradas para transformar la Domenech. ¿Y qué pasó? No se unió suficientemente al baile. En el caso Si de... mal no recuerdo, él había mencionado cuando porque lo hemos tenido aquí, que una de las principales resistencias fue los mismos dueños de los comerciantes. Ya. Los propios Ya, ok. dueños de los negocios se opusieron, correcto. Los propios dueños de los negocios se opusieron pensando que eso iba a ser detrimental para sus negocios porque la gente no puede estacionar al frente Ya. del negocio. Eh, Pueden buscar las fotos de la Domenech cuando puedan. Sigue. No, este es uno de los temas principales que te quería tocar hoy también aquí, que todavía, una cosa importante es que toda esta parte histórica, yo no he estado en Puerto Rico, ya sea por... Ajá, mírala aquí la tenemos en pantalla. Ajá. Esta fue la... Eso fue lo que yo lo vi en el Instagram. Y- Muchas personas lo vieron, fue sí. el post que vimos, correcto, que nosotros hicimos uno con Acarón y lo hablamos, pero este quedó hasta muchísimo mejor diseñado. Entonces se le incluye una ciclovía, se incluye la parada de guagua Ya. más accesible, se Claro. siembra, se ponen árboles, Claro. áreas verdes y luego esa avenida que caben 2 carros en cada lado ahora mismo. Ahora, bueno, caben 4 carros, pero está pintada para 2. Exactamente. Entonces, ni el municipio ni los conductores sabemos exactamente ¿Qué es lo que cuántos vehículos caben en la, es en la avenida. atravesarle por el lado para pasarle? Exactamente. Hay mucho que tocar de esta avenida. Cuando yo publico este video, todo lo que ustedes me acaban de decir es lo que me comentan las personas. Y quiero terminar con lo que voy a decir con lo de los comerciantes, porque es uno de los temas más importantes. No hay cruces peatonales. Yo hice el cálculo con mi colega de trabajo. Correcto. Y de 30 posibles cruces peatonales entre la propia Domenech, solo hay 5 que están debidamente pintados. Los otros no existen. De 35. También hice el cálculo para contrastarlo con Barcelona. Lo traigo mucho a la conversación, pero como fue lo que viví y trabajé, pues lo uso mucho de ejemplo. Un punto importante, cruce peatonal, tú Sí. te refieres solamente que estén las líneas blancas pintadas. Eso es el cruce de cebra. Un cruce de cebra. Pero Exacto. un cruce peatonal bien hecho es la calle completa donde puede estar al mismo nivel de la acera Tal y cual. el cruce está hecho para que sea el peatón el favorecido, no el vehículo. Tal cual. Está el cruce de cebra y como bien dices, este es el cruce elevado, donde tú coges, hay buenos ejemplos en Río Piedra, en Cagua, en Calley, de estos mismos cruces elevados. Lo digo porque ya sabemos cómo Y hacerlo. en Ciudadela lo hicieron también. En Ciudadela, no los conozco todos, pero lo eleva y le da, como bien dice, la prioridad al peatón. Otra posibilidad, que es una de las que he propuesto en algunos planes de calles completas que hemos trabajado en estudios técnicos, también se puede elevar ese pedazo de la calle para estar al mismo nivel del peatón. Lo haces completo, pero con algunos elementos urbanísticos, tú incentivas a los conductores a que reduzcan su velocidad.
con árboles, con urbanismo táctico, con pintura, con algunos elementos. También es una tercera posibilidad. Pero en esta avenida solamente hay 5 de 30 posibles cruces. Solo 5. Lo segundo es la falta de árboles. Y los que habían los han ido cortando. Que es una de las personas que me ha comentado sobre el video. También me reseñó unos puntos en particulares donde lo han talado este último año. Sí, ha habido, yo escuché o vi ay Dios mío, un encuentro cercano entre comerciantes y residentes del área, Ya. porque hay un árbol, un restaurante importante en el área que ha cortado un árbol recientemente. Ya. Y ahora tú caminas por la avenida, que yo tengo que hacerlo, en mi área de trabajo está ahí, y Sí. es muy difícil caminarla. Los terceros son, creo que los más que me han comentado que son los carros en el medio de las aceras. Porque los comerciantes han cogido el espacio donde se supone que caminen las personas. El Nuevo Día hizo una portada de eso con las personas Claro. mayores caminando entre los baúles de los carros como Sí, y los andadores, y exacto. los andadores y pasando por la cuneta y subiendo, o sea, terrible. Y en el mismo canal, en Diálogo Urbano, me han escrito hablándome de las demandas que tiene el municipio por la falta de accesibilidad y todo esto, pero persiste. Entonces, parte de la propuesta que habían visto incluye trasladar. En Puerto Rico todavía se tiene que trabajar con parkings, porque no puedes hacer una intervención así, eliminando todos los estacionamientos Correcto. y pretender que las personas van a caminar de la nada. Eso no Correcto. funciona así. Tiene que ser un procedimiento y un primer paso importante es trasladar los estacionamientos de donde están ahora mismo hacia la carretera. Tú reduces el carril, que sí tiene bastante espacio para coger, o sea, para reducirlo y dar ese espacio a hacer estacionamiento, hacer agrandadas, áreas verdes, y lo traslada allá. Y ahí pues hay un happy medium entre los comerciantes y los peatones y los conductores, donde tienen unas indicaciones más claras. Ahora mismo esa vía es bastante grande, como comenté, y no hay unas líneas donde delimitan claramente dónde van. Y ahora termino rapidito con lo de los espacios comerciales en la Domenech. Esto es un tema de debate, completamente. Porque en Puerto Rico hay una percepción que no hay en otras partes del mundo donde el estacionamiento se requiere para la actividad comercial. Muchos puertorriqueños y puertorriqueñas hemos viajado ya estos últimos 10 años bastante intenso a nivel internacional. Sí. Yo lo veía en Barcelona. Yo llegué en el 2017 y éramos unos pocos. Y cuando me estaba yendo en el 2025, puedes preguntarle a muchas personas a mi alrededor, teníamos visitas mensuales. Yo de puertorriqueño, mi familia, mis amigos que iban. No solamente iban a Barcelona, iban a lo largo alrededor de Europa, iban a América Latina, muchos llegaban hasta Asia. Y comento eso porque si han ido a todos estos países, muchas de sus áreas, incluye Estados Unidos también, Son las áreas caminables. muchas de las áreas preferidas de las personas donde hay más actividad comercial son las áreas peatonales. Correcto. Entonces, mi Nos pregunta... encanta, viajamos No, a todas partes del y lo mundo y nos disfrutan. encanta, lo disfrutamos y llegamos aquí No se puede. Mi pregunta es, ¿qué pasa aquí que no se puede? Yo creo que es algo mental. Muchas de estas áreas en sus momentos dados estaban orientadas a los carros. Pasó en todo el mundo. Con la suburbanización. Ya no. Muchos se están transformando. Con esta transformación también ha venido un cambio de uso. Lo disfrutamos allá y venimos aquí y decimos que no podemos. Pero hay un cuerpo de investigación muy grande que indica que la peatonalización fomenta la actividad comercial. Ahora, no es de la noche a la mañana. Es importante saber eso. Me preocupa cuál sería el punto de inflexión que permitiría hacer eso, Ya. porque lo que la data que voy a compartir Sí. ahora de comparables online Saludos, Che Juan. dice que que ya el área metro como la conocemos, que anteriormente se consideraban 6 municipios, por ejemplo, San Juan, Bayamón, Carolina, Guaynabo, Cataño y Trujillo Alto, ahora incluyen 18 municipios. Wow. Sí, o sea, más desparramiento. Exacto. Claro. Que Ya se ha nos ido. estamos alejando y lo hemos hablado que No, sabíamos que estaba pasando, pero no lo habíamos cuantificado. Pues ahora se va a ver. Ahora dices eso pero puedes guiar la Ponce de León y encontrar decenas y decenas de edificios y estructuras abandonadas. De acuerdo. Ahora, iba a comentar algo con esto que dices de Sí, sí. cómo es que se logra la peatonalización. Y tú dices,
dejamos todavía los estacionamientos. Claro. Pero hay un punto importante y te puedo decir que quizás cuál es uno de los factores que hace que haya resistencia de los comercios. Y es la poca falta de confianza que hay en que el gobierno provea hasta lo más básico. Porque si todas las personas han viajado, hay 200 ciudades en el mundo que tienen aplicaciones para tú ver dónde está la guagua, cuál es el itinerario de la ruta y cuándo va a llegar. 200 y pico. Y todavía al día de hoy, Puerto Rico no es una de ellas. No tenemos una aplicación donde tú puedas ver el transporte colectivo, dónde está la guagua, a qué hora va a llegar, que sincronice con el tren. Entonces, a falta de que exista algo tan esencial tan para básico, tú poder depender de eso y decir, oye, si yo llego a la Domenech, hay una guaguita ahora que me lleva de la Domenech hasta Eco Sports Bar. O sea, La 17, si no me equivoco, sí. pero no... No sabes. No la sabes y no es bidireccional. El municipio de San Juan tiene una que va, hace un círculo, llega hasta Torrey y vuelve, pero no es bidireccional, simplemente que existe una ruta. Y a esto voy al punto. Sí. Si uno quisiera rehacer la Domenech, yo me atrevería a apostar a que si el municipio se compromete con poner una ruta de lo que es Icos hasta la estación de tren y la corren para atrás y para adelante consistentemente con 2 o 3, con una frecuencia de 5 a 10 minutos, ya dale un año y manténla. Y tú le dices a los comerciantes, no, mira, ahora la gente puede estacionar en cualquiera de estos puntos y te montas en la guagua. Y es reliable. Y es reliable y está comprometida. Ya yo creo que eso empieza a suavizar a que la gente diga, pues sí, mira, ahora podemos eliminar unos cuantos parkings, vamos a trabajarla porque está la T y podemos confiar en la ruta. Completamente. Muchos temas que tocar en lo que acabas de decir. Eso, por ejemplo, es una transición excelente, lo que acabas de proponer. Ciertamente le hacen falta, es un esfuerzo interseccional. El municipio pone una parte, las autoridades de transportación ponen otra parte, los ciudadanos ponen otra parte, pero importante destacar, las personas que han visto los videos, las personas que verán el video de mañana que va a publicar, es una propuesta, es una visualización y especialmente es para abrir foro. Lo que propongo no es una propuesta final para nada, valga la redundancia, es para que comencemos a hablar del tema. Lo que me comenta, brinco rápido lo que me comentas de la falta de coordinación entre las autoridades y la falta de confianza. Si mira los comentarios del video, que son excelentes, a mí me encanta la sesión de comentarios, una gran parte de las personas comentan sobre la falta de confianza tanto en el municipio, como en el Estado, como en las autoridades de transportación, que no son capaces de proveernos servicios que son bastante básicos, como saber cuándo viene tu próximo bus, tanto que esté rotulado claramente, electrónicamente, con rótulos electrónicos en las mismas paradas, como una aplicación. Y las personas cuando ven propuestas así, lo primero que piensan es ¿cómo yo voy a llegar? Si ni siquiera puedo confiar en los modos de transporte para que me lleven. Correcto. ¿Cómo voy a llegar si no puedo confiar en mis autoridades para que me siembren un árbol? ¿Cómo puedo llegar si yo ni sé, por ejemplo, hablamos de las superilles, qué intervenciones está haciendo mi municipio, en qué área, para cuándo, cuál es la propuesta? No sé nada, estoy en la oscuridad. Entonces, aquí hay una falta de integración entre agencias, una falta de confianza. Hay una falta de muchas cosas que se tienen que dar mucho antes de que pasen propuestas así. Pero como bien dije, diálogo urbano es más para que se hable, para que se proponga, para que se abra foro. Correcto. Obviamente, sería fantástico que las autoridades de esta agencia, del municipio, adoptaran, vean y comiencen foros de participación ciudadana, tome en consideración a distintos profesionales del campo, en mi caso la planificación, para liderar o trabajar de la mano para este tipo de esfuerzos. Pero ya eso es otro tema que me sobrepasa. Mira, un detalle que la gente no toma en cuenta tampoco, quizás a nivel gubernamental, es que esto eleva el valor del activo inmobiliario en esa zona. Completamente. Entonces, se van a empezar a ver transacciones, se van a empezar a ver una actividad inmobiliaria mayor en esa zona porque se recupera. Todo el mundo quiere volver. Correcto, eso te genera más dinero en patente, te genera más dinero y así es que se costea. No, la guagua me puede costar, no tengo dinero para cubrir una ruta de la Domenech hasta Icos. Mira,
no se tiene que ver con lo que estás pagando ahí, se tiene que ver cómo lo recuperas con el impacto que tiene en ese entorno. Ya. Sí, también eso requiere también que tengas una perspectiva a largo plazo. Entre ahorita lo que estaba hablando de los árboles, repavimentar, proveer líneas de transporte, también está prever cambiar la calificación en esas áreas para usos compactos y mixtos, por ejemplo. Que te aumentan la cantidad de patentes que recogen en el área, aumenta la cantidad de personas que habitan en el área. Para el Me ibas a caso comentar. de la Domenech, Sí. ustedes hicieron el análisis de cuánto tiempo se tardaría en deploy, o sea, desarrollar ese concepto y cuánto sería la inversión estimada. No, todavía. Ok. Todavía voy a mantener la página con un carácter creativo, Ok. más que profesional por el momento, porque como bien implica el nombre, todavía quiero que sea un diálogo. Ok. Pero es bueno porque tú lo haces, de repente te voy a conectar con José Acarón de ARP, Ya. uno más Exactamente. uno se Claro. suman y de repente una propuesta vieja se despolva. El video que se- estabas comentando, claro. Se desengaveta y por ahí pues quizás se puede retomar Exactamente. para una futura... Ciertamente. Someterlo nuevamente. Definitivamente. Una cosa que no comenté anteriormente, que comentaste sobre las personas que no se unen a este tipo de propuestas y la oposición de los comerciantes, estas cosas no se dan sin la participación ciudadana. Cuando yo regreso a Puerto Rico, no solamente veo la falta de evolución en la área urbana, pero también veo la falta de participación de las personas. Y yo entiendo de dónde viene. Hay muchas personas, otra vez, lean los comentarios de la propuesta, se sienten rezagados, se sienten que no los escuchan, se sienten que por más reclamos que hagan, las cosas no cambian, y yo lo entiendo perfectamente, yo soy una de esas personas. Sí, Pero en está los más lugares joven. donde yo acabo de regresar, a pesar de esas dificultades, las personas insisten. Claro. No sé si han visto, por ejemplo, y esto lo limito a las áreas que conozco porque no puedo hablar de lugares como Santiago de Chile, Buenos Aires, Ciudad de México, porque no las he vivido, por ejemplo. Washington D.C. me comentaban, Nueva York. Pero los lugares que conozco, las personas son muy activas. Hay grupos ciudadanos reclamando, proponiendo, participando, exigiéndole a sus autoridades que movilicen este tipo de propuestas. Eso fue lo que y hizo se hacen. La de la maraña. Cintia, claro. Cintia, que se metió en una reunión de lo que se llama el MPO. Yo ni sabía lo que era un MPO. Ya. Que ¿De verdad? los que planifican las transportaciones y las rutas, sí. Ok. Esas cosas impactan. Fíjate, yo estuve hace unos meses escuchando al alcalde hablar, que le doy crédito por muchas cosas buenas que ha hecho. Él menciona, para transformar ciertas avenidas, que había que establecer pocket parkings, identificar propiedades que son estorbos y hacer pocket parking. ¿Has escuchado esa frase de pocket parking? No, me parece que es un concepto de Estados Unidos, Pero no necesariamente va con el tema de que todo el mundo dice, bueno, es que la gente tiene que llegar y estacionar. Ya. Porque todavía está la mentalidad de que la Todavía. gente tiene que llegar en el vehículo. Ya. Pero si tú miras libros de planificación que he leído, Ujú. de repente te enseñan una foto aérea de una ciudad antes y después de destruirla, y cuando Sí. la ves tiene 3 edificios y 15 lotes versus muchos edificios en la ciudad. Y cuando empiezas a destruir para hacer parking, simplemente destruiste el destino entero a donde la gente iba a llegar por Sí. simplemente dejar una tirita y simplemente un montón de estacionamiento. Entonces, Sí. tú tienes que fomentar que la gente pueda llegar a través de De métodos alguna masivos. forma. Y Ya. se puede. El Clásico Mundial de Béisbol, que se organizó muy bien, hubo una guagua que tú llegabas Claro. en tren hasta la Roosevelt Coordinado por Jean Cordero de ATI. y correcto, saludos Bueno, ahí y la allá. fiesta de la que ya San Sebastián a principios de año. Esas son Excelente. esa Excelente esa gestión. logística fue- esa logística siempre lleva, porque no se hace más reducida en tiempos picos del viejo San Juan. Claro. Igual van a hacer maratones, van a hacer cosas que lo hagan, pero la del Clásico, esa ruta no está activamente ¿No? y se usó para este momento Y funcionó muy bien. funcionó. Yo lo utilicé y funciona excelentemente. Eso comprueba que podemos hacerlo. Y no solamente en la ruta de transporte, como en la misma página, también trato de enseñar mejores ejemplos de planificación para enseñar que podemos. Esto es uno de los puntos. Como muchos de los bloqueos que tenemos son mentales, no son solamente mentales, también son de cultura, de cómo utilizamos los espacios, cómo los concebimos y todo eso. Y la idea es dar otro paradigma. Regresando al punto que estaba hablando de los pocket parkings, ese tema en particular, el concepto, es la primera vez que lo escucho. No estudié planificación en Puerto Rico ni en Estados Unidos. Allá se llamará de otra manera o no lo tienen concebido. Pero
Para darte un ejemplo, las primeras publicaciones de Diálogo Urbano se concentraban sobre el viejo San Juan. Y repasando la literatura, porque para yo poder proponer, tengo que repasar, me encontré con, ¿cómo digo? Statements, artículos de Miguel Romero, el alcalde de San Juan, hablando sobre qué tenía que pasar para peatonalizar el viejo San Juan, que creo que es el área más obvio de todo Puerto Rico, hacerse inmediatamente, salvo a residentes, comerciantes y servicios siempre. Si tú vives, trabajas, estudias allí, tú te estacionas allí, pero el resto de las personas no. Y en los artículos que conseguí, el alcalde comenta precisamente que hacen falta más estacionamientos antes de pensar en peatonalizar. Y yo digo lo contrario, estoy completamente en desacuerdo. Y lo digo con mucho respeto. Pero en el propio artículo que yo escribo, identifico al menos 7 u 8 estacionamientos con bastante capacidad. La Puntilla, Doña Fela, Hacienda, y no me puedo recordar de los demás, pero lo pueden conseguir en el artículo. Covadonga, Vallajá. Covadonga, Vallajá, donde tú tienes ya una capacidad bastante alta y el punto es que tienes que movilizarlo. Y no solo eso. Los sábados y los domingos, el Luis A. Ferrer, 750 unidades. El de Hacienda, 400 unidades. Y el Capitolio está vacío. Cerrado. Entonces, tú tienes también a Tomás Rivera Chats, que es el presidente bajo su mandato ahora está el Distrito Capitolino. Okay. Él pudiera decir, yo voy a poner una máquina a circular, a abrir estos estacionamientos los fines de semana, que la gente los use y te dejo en la Plaza Colón. Definitivamente. Está circulando una máquina constantemente, la gente puede estacionar aquí y llegar a la Plaza Colón. Definitivamente. Y el impacto, y el impacto vehicular en las losas del casco va a ser mínimo. O se va a reducir dramáticamente. Dramáticamente. Entonces así también permite preservar nuestro patrimonio histórico. Exacto. El viejo San Juan, arquitectónicamente, estéticamente tiene un valor tremendo. Y ahora mismo tengo otros videos de carros pasando por esta avenida donde simple y sencillamente no caben. Mira, nosotros entrevistamos a Jorge Santini. Sí. Que tenía una propuesta. Hay unos videos de eso en nuestro canal de YouTube que los pueden buscar, Urbital. Hablamos sobre su visión de peatonalizar Viejo San Juan. Y era nuevamente, nadie se paró a bailar con él. Claro. Tenía una buena propuesta. Él hablaba de cómo la calle la gente va a entender que la calle es de ella, no de un carro allí liqueando aceite. Él le veía el valor. Claro. Y tenía el plan de hacer el Satur, el tren liviano, con visión a que ese fuera la espina dorsal de lograr esa peatonalización. O sea, iba por buen camino. Después cambios de administraciones y no se ha retomado, pero ciertamente hay una buena oportunidad. Hay que unirse a este tipo de movimiento. Hay que estar pendiente de lo que pasa en su alrededor, pero también hay que un poquito exigir. Creo que como ciudadano, y yo me incluyo como residente de San Juan y de Vega Alta, exigirle a nuestras autoridades locales y para apoyarlos cuando propongan temas similares. Lamento un montón que en este periodo Santini no haya podido pasar la propuesta. Desconozco porque no era muy joven, probablemente, así que no conozco muy bien no conozco muy bien la propuesta. Me la comentaron también en este video de la Domenech, pero esto regresa a la parte de participación ciudadana. O sea, ahora podemos exigirle. Cuando toquemos el tema del tren. Sí. Fernando, vamos a cerrar un momento con este segmento con lo que tú querías compartir sobre la extensión del área metro. Espérate, déjame buscarlo. Que este es uno de los temas más... Es interesante porque, como les mencioné, el área metro, y esto es gracias a la información provista por Comparables Online, actividad inmobiliaria del 2025, donde anteriormente, o lo que históricamente nosotros conocemos como el área metro, son 6 municipios, y se hicieron 6.381 compraventas o transacciones hasta un precio promedio de $300,000. Wow. Pero cuando ampliamos a la nueva área metro, subió a 10.285 compraventas. 4.000 compraventas más. Que eso representa casi, yo te diría, como un 40% del volumen total que hubo en el 2025, que fue de 28,000 unidades de vivienda existente.
en el área metropolitana, en toda la isla. En lo que compone ahora la nueva área. La nueva área metropolitana, que sí. incluye Dorado, Vega Alta, Vega Sí. Baja, Manatí, Naranjito, Cagua, Gurabo, Canóvana, Río Grande, inclusive Loíza, y Toa Alta y Toa Baja. Son muchos municipios. Que se tienen que mover Al centro urbano que por sigue vehículo. siendo San Juan. Exacto. Ya. Por el vehículo. Que se aleja de lo que nosotros estamos proponiendo aquí. Bueno, ¿estás listo para poner en óptimas condiciones tu inversión y llevarla al mercado? En Master Paints te ofrecemos la línea de pintura Protec, certificada por los más altos estándares de MPI y los selladores de techo Masterflex, ideales para garantizar la durabilidad de tus proyectos. Con nuestros productos desarrollados en Puerto Rico podrás asegurar un proyecto de calidad. Confía en los productos Master y garantízales a tus clientes durabilidad, tanto en pintura como en el sellado de techos. Visítanos en nuestras tiendas alrededor de toda la isla o llámanos al 939-292-9172 para que coordines tu entrega al proyecto y comiences a recibir un servicio preferencial. 939-292-9172. Master, contigo en cada proyecto de principio a fin. ¡Regresamos! No te retires, que Urbital regresa en breve. Sigue aprendiendo e invirtiendo. Esto es Urbital, con su moderador Giancarlo González. No, tranquilo. Bueno, seguimos aquí con Jonoel Pérez y Fernando. Estábamos tocando temas sobre urbanismo y planificación. Recuerda que puedes vernos y escucharnos en Spotify, YouTube, Apple Podcast y Google Podcast. Buscas Urbital. Y que si quieres también conocer sobre los precios inmobiliarios, ventas de propiedades, precios aproximados de tu propiedad, dónde estás parado para vender o comprar, puedes descargar la aplicación Urbital para conocer los precios y salir al mercado con información confiable. Bueno, estamos conversando en el primer segmento sobre el impacto del transporte colectivo y de rediseñar las aceras. Yo quería hablar un poco ahora sobre lo que se ha hablado de expandir el tren y el impacto que tendría, pues, si se hace un Bus Rapid Transit o se expande el tren urbano y cómo esto va a mejorar el valor de las propiedades en cualquier zona. Y de este punto puedo abundar en que yo siempre he pensado que el tren debe de pasar por Minilla, implosionar la Valdoriotti y llevarlo hasta el aeropuerto. Y eso, muy bien, si se planificara y se desarrollara bien, tú nada más con tomar la Valdoriotti y observar a ambos lados cómo está el inmobiliario al lado de esas autopistas, te das cuenta que nadie quiere estar ahí. Claro. Y eso está todo completamente abandonado. Ahora, si eso se fuera a planificar y se pone en acción, ¿qué va a pasar? Van a venir gente primero rapidito a comprar esas propiedades, velando lo que puede venir y cómo eso impacta especuladores versus locales que se queden con estas propiedades y sean ellos los que las arreglen. ¿Qué tú viviste en Barcelona? Esto es un tema bien sensitivo, especialmente en Puerto Rico. ¿Me lo dice o me lo pregunta? No, lo digo bien abiertamente porque otro shock cultural al que yo regreso también es el tema de la propiedad privada y de eminent domain y de cómo gestionar el territorio sin afectar tan profundamente los derechos de las personas de disfrutar de sus propiedades. Uh-huh. Y aquí hay que hacer un balance, definitivamente. En Puerto Rico se inclina mucho más, como en Estados Unidos, quizás por herencia, por la relación, a la protección de la propiedad privada. Mientras que en otras ciudades hay mucho más balance, perdón. Pero balance con... Que se toma más en cuenta el interés público. No es que se pasan expropiando a las personas hacia la nada, esto para nada no es el tema. Pero pues cuando hay proyectos de desarrollo, por ejemplo, alrededor de transporte colectivo, hay unas normas mucho más rígidas. Ahora llegó el tema de Barcelona. Que se desarrollan para atacar esa área alrededor del transporte colectivo, trenes de alta velocidad, regionales, entre otros. Ahora, respondiendo a tu pregunta, porque me estoy desviando un poquito. ¿Cómo afectan estos proyectos a la propiedad? En Barcelona se vivió mucho el tema de la especulación desde el 2017 cuando yo llegué. Piensen que yo llegué a una ciudad nueva completamente, empezando a estudiar planificación, y yo veo carteles por todos lados, fuera especulación, fuera fondos buitres, fuera inversores extranjeros. Pasa en todos lados.
Pero claro, la esto lleva lucha casi está- 10 años. Claro. Que en Puerto Rico todavía el tema, como no se había consolidado muy bien, ahora es que estamos viendo un poquito más estos últimos 5 años, más bien las cosas Bueno. dichas. Bueno, quizás yo estaba... Tú no estabas aquí. Exacto. Pero estos temas de inversión, depende de cómo se haga, no quiero decir siempre, pero la mayoría de las veces aumentan la propiedad de los terrenos adyacentes. Claro. Y cuando Y tú aumenta lo- el valor, ciertamente. Aumenta. Estás más conectado a otras áreas. Si se hace en las zonas de influencia, como tiene ATI a su cargo, si no me equivoco. Ahí lo que habíamos hablado al inicio, como tiene más, puedes aprovechar estas áreas para crear más actividad comercial alrededor de esta zona. Para las personas que tienen residencia, comercio, aumenta el valor. Y el truco es cómo balancear Correcto. el crecimiento con el poder adquisitivo de los puertorriqueños y las puertorriqueñas, con las personas que quieren invertir, Ujú. ya sean entidades financieras, ya sean personas extranjeras, ya sea el propio gobierno, que también puede jugar un rol en todo esto. Esto es un tema que aquí podemos dedicarle un segmento completo. Yo lo único que digo respecto a esto es, se puede sentar a diseñar propuestas que hagan buen balance. No te puedo indicar exactamente cuál es el ¿Cuál proceso sería? y cuál es las de esto, pero sí tenemos buenas referencias. Ok. Pero esto es un tema de hablarse separado con más detalle. Y lo que sí he visto es que hay diferentes maneras de atacarlo y aquí en Puerto Rico se están viendo ejemplos. O sea, tú tienes el alcalde de San Lorenzo, tienes el alcalde de Coamo Ujú. y el alcalde de Hormiguero, que han hecho cada uno diferentes cosas. Un banco sí. de tierra, expropiar y correcto. arreglar, La o subasta. la subasta. A viva voz. O sea, hay alternativas. ¿Qué puedes hacer? Puede ser una combinación. Tato en Coamo, por ejemplo, ha sido bien táctico en identificar el uso de una propiedad. Esta puede ser una égida, la cuadra completa, tiene esta lista de espera, se llenó. Esta puede ser para propiedad comercial, la consigue, le da $1 a un médico generalista. Pero tiene que estar la buena voluntad del líder público. Está también el alcalde de Toabaja, Betito. Sí. También. Tiene que estar la buena voluntad de ese líder a saber identificar primero las propiedades que son El patrimonio, que son propiedades que hay que preservar, que hay que mantener, identificar, ¿verdad?, cuáles son las que quizás son buenas para vivienda y hacer ese criterio. Entonces luego no permitir que se vayan a especuladores, sino que se queden con residentes del municipio. Ya. Buena voluntad de los funcionarios políticos. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil. Me lo reservo por hoy. Y yo también pienso que una vertiente bien importante es profesionales capacitados para hacer este nivel de análisis, que a veces los municipios no los tienen. Correcto, ahí Y está esta Luis combinación Gallardo. es muy difícil tenerla. También la tercera, que lo voy a poner, que siempre es importante, es la participación de los ciudadanos. Yo no entiendo muy bien por qué en la planificación en Puerto Rico, y de hecho en la planificación, en la política en general, a veces parece que nuestros funcionarios le tienen miedo a sus ciudadanos, que muchas veces los apoyan, en consultar con ellos y con ellas propuestas, sus inquietudes. Pero tiene que haber un balance de estas tres cosas para tú poder hacer un análisis apropiado de estas intervenciones, incluyendo la que yo hablo en la Domenech, que nuevamente esto es una obra artística, digamos, más que una propuesta seria. Yo no me he sentado a hacer las cifras, como bien mencionaste, a hacer el recuento histórico Y el plan de trabajo. y el exacto. plan de trabajo, pero para tú poder balancear el aumento en el valor de la propiedad, ya sea de tren urbano, ya sea de reformas en las calles, con el desplazamiento, con el interés de la comunidad y otras cosas, tiene que haber una interseccionalidad ahí muy seria. Lamentablemente, muchas personas, la mayoría no confía y no hay a veces buen insumo de los propios municipios, de las propias agencias para fomentar. Ya ahí entonces Mira, es un Blan- poquito complejo. Ok, ahora fíjate tú, este ejemplo aquí, Ya. vamos a ver un ejemplo en otro sitio. Recientemente estuve en Washington, D.C. Ya. Fui de un día para otro, de viernes a sábado. Y viajé San Juan, Dulles. Ya. Dulles es como a 1 hora en carro, 1:15 de Washington. downtown Washington, D.C. Y cuando me buscaron al aeropuerto, me buscó un primo mío que vive por allá. Él vive a 10 minutos de Dulles. Y mientras me está buscando, me dice, vente para que veas mi casa. Y guiando me dice, mira, Giancarlo, esto es un data center. Y vamos a seguir pasando imágenes. Esto aquí es otro data center. Él me enseñó
esta aquí es otro data center. Y yo sigo pasando. Wow. Él me enseñó por lo menos 6 o 7 diferentes edificios de camino a su casa que eran todos data centers. Ya. Y me dice, esto ha sido así, los pasados 2 o 3 años han crecido mucho más. Solamente en 3 años. Bueno, habían hace 10, ¿verdad? Ok. Amazon había hecho Ya, sus ya, headquarters allí. Ya. Virginia tiene el 30% del tráfico de internet, o sea, desde Estados Unidos está en Virginia. Ok. Pero fíjate tú la cantidad de data centers. Ahora vamos a ver la imagen de Google, el mapa completo para que ustedes vean. Ahí. Miren esto. Esto es una urbanización y al otro lado de la calle, data centers. A mano derecha están los data centers. Exactamente. Y a la izquierda ven las casas, la urbanización. Bueno, pues la intención de todos estos data centers es seguir comprando todas estas casas, demoliéndolas y haciendo más data centers. Ya. Actualmente, donde él vive, que él vive alquilado, mira, aquí se ve el mapa más grande, más ampliado. Fíjate tú, mira toda la cantidad de casas que hay por ahí, pero mira Al el norte. clúster de data centers, cuán visible está. Ok, Al pues sur. el HOA de la urbanización de él allí Ujú. son 150 casas. Más o menos se venden en el 1.5 millones. Él vive alquilado, él no es el dueño, pero me dice, Giancarlo, la compañía dueña del data center al otro lado de la calle hizo oferta de 3.8 a 4 millones de dólares por casa Ya. Vamos a ver. a esa urbanización Así 3 veces el valor. de 150 casas. Y el HOA dijo, bueno, nosotros vamos simplemente a estar de acuerdo que tiene que haber unanimidad. Para comprar los 570 millones. 570 millones nada más para comprar En las tres. propiedades. Después te toca aplanar y luego construir. Pero Sencillo. pues están dispuestos a invertir 570 millones para comprar todas esas casas, demolerlas y hacer otro data center. Ya. Wow. Mi primo me dice, yo si fuera dueño aquí, yo vendo y me voy para otro lado. Obviamente allá en Estados Unidos puede ser más fácil encontrar otra zona donde vivir, en estos suburbios, mucho más espacio. Eso no es aquí en Puerto Rico. Y by the way, aquí en Puerto Rico no van a venir a hacer data centers. No hay luz, demasiado rico como isla. Agua. Así que ese no va a ser el problema del desplazamiento. Pero el problema del desplazamiento allá, pues está haciendo ahora los data centers. Claro. Y los están peleando. Claro. Bueno, Es muy impresionante ver esto. Yo he visto en redes sociales otros videos similares. No lo había visto tan detallado por una persona que estaba frente a mí. Viendo cómo sus pueblos de estadounidenses regresando a su... amigos tuyos. No, personas en redes sociales. Ajá. Esta es la primera vez que lo veo de una persona que conozco directamente, viéndolo en Exacto. persona, el desarrollo. De estos data centers básicamente invadiendo sus ciudades, sus pueblos, los suburbios y todo esto. Choca verlo en persona. El tema de los data centers no es mi especialidad, pero vale solamente entrar en un canal de noticias, o incluso de planificación igual, para ver el desarrollo tan masivo que están teniendo ahora, específicamente con el enfoque que tiene Estados Unidos con la inteligencia artificial. No me sorprende. En Puerto Rico este no es el caso. No. Todavía. No. No sé si decir No, yo no creo por que suerte. pase. No, porque- ese particular no lo va a hacer. Ya. Ese no lo va a hacer. Pero hay otros factores y hay otras situaciones. Y El abandono. El abandono es uno de los más grandes que ustedes tocaron recientemente. Aquí comentaste sobre... No recuerdo qué carretera ahorita. La Roosevelt, no recuerdo. la Ponce de León. La Ponce de León. Todas esas propiedades abandonadas completamente. Río Piedras abandonado. Mi pueblo natal de Vega Alta. El casco urbano abandonado. Y problemas con herencia, sucesiones, Que yo, falta de inversión. que yo pienso que hemos perdido el sentido de pertenencia. Hemos perdido el Por sentido. la razón que sea. Yo creo que encima de eso, estoy de acuerdo, pero yo creo que hemos perdido un poquito como un sentido como un proyecto de país común. Sí, Que era correcto. un poco lo que había cuando estaba en desarrollo el tren urbano, Sí. que por cierto, le recomendó el documental Entre las vías Yo de lo fui a Brian ver. Ferrer. Nosotros lo fuimos a ver. Yo lo fui a De ver hecho, 2 veces. Bayován estuvo aquí. Lo vi, lo había visto. Estuvo con nosotros. Y qué bueno que traje el tema del tren urbano, que vamos a cerrar con esto. Ya. Hubo como un town gathering en el Teatro Arribí hace un mes sobre el plan que estaban trabajando Ya. y las recomendaciones. Y para mi sorpresa,
con muchos planificadores que estaban allí, salieron muchas interrogantes sobre lo que presenta en el plan. Uno de ellos, por ejemplo, ellos hacen un cálculo, según el estudio de ellos, el patrocinio haciendo un BRT, justificando la inversión por hacer un BRT, que un BRT es un Bus Rapid Transit, hacer un Bus Rapid Transit desde Sagrado, según ellos, finalmente sincronizando la ruta de la guagua con el tren, que salgan las guaguas sincronizadas con el tren, llegando hasta el Viejo San Juan, que el patrocinio de ese BRT iba a ser el mismo que una línea que extienda y llegue hasta Minilla. Que para cualquier planificador allí dice, yo cuestionaría mucho, yo me atrevería a decir que el patrocinio, si tú no te tienes que bajar del tren, no tienes transbordo, y tú llegas directamente a Minillas, versus tener que bajarte para tomar una guagua, para hacer todo ese cambio, tú puedes justificar que el patrocinio va a ser el doble o el triple o 4 veces más de lo que ellos estaban proyectando. Entonces, los números que utilizan se ven más como para justificar hacer el BRT versus de verdad pensar bien qué pasaría si tú haces esto bien. Y en cuanto a los costos, pues tú dices, bueno, tú cotizaste pensando esto en una toneladora o pensaste que te puedes ir por tren elevado, por la servidumbre de la Muñoz Rivera, subiendo por la 52 al lado de donde está el Pavía, por esas otras servidumbre, y anclándolo allí en Minilla, que pueda haber el espacio, se puede hacer, y puedes hacer una estación de 4 vagones, no de 6, y no es toneladora. ¿De verdad te va a salir a 500 millones la milla, como el precio que ellos dieron? ¿O puede ser mucho menos? Pues se pudiera hacer con mucho menos. Y como planificador de tu lado, sin haber ido a esto, pero ¿cuál sería tú quisieras ver que se extiende el tren y se termina esta Minilla? ¿O tú quisieras ver un tren liviano? ¿Qué sería para ti la ruta a seguir? Yo creo que yo no tengo una respuesta definitiva ahora mismo. Yo tampoco fui a la reunión porque estuve fuera del país en ese momento en particular. Mis colegas de trabajo fueron y de los otros planificadores y planificadoras. Y de la reunión lo que ellos me comentan es también un poco lo que hablamos ahorita, la falta de participación. Bueno, estaba lleno. Pero no hubo no espacio ciudadano. no hubo espacio para insumos. Porque allí era para presentarnos los resultados de todo, correcto. Claro, pero tienes, en un foro así, tienes a todo el mundo ya convocado, tienes tu data lista, tienes tu propuesta, y este es un buen momento para empezar a dialogar. Claro. Cuando no lo das el espacio, ahí entonces que se siente como una imposición. Exacto, una imposición. Se levantan las sospechas, se levanta como esa enemistad, como un cierto grado de hostilidad, y yo siento que no se aprovechó mucho en esa primera reunión para lo que podía haber hecho. Ahora, como planificador, a mí me encantaría ver el tren extendido en su capacidad máxima, en todo. Había hablado del tren del documental Entre las Vías, donde detallan específicamente hasta dónde se supone que llegara, por qué se llegó hasta cierto nivel, por qué no culminó el proyecto. A mí me gustaría ver, que tiene toda la lógica del mundo, terminar el proyecto que ya existe. Por lo menos hasta Minilla. Y después la T hasta el aeropuerto. Claro, con las mismas bases que habían propuesto incluso. Me parece razonable para el tema de la financiación, el financiamiento, el tema del desembolso de los fondos y todo esto, pero es cierto que se puede hacer por etapas. O sea, no se debería descartar un bus rapid, un BRT, una línea de alta capacidad en español, para rellenar los huecos mientras uno está esperando la expansión del tren, para tú también medir cuál va a ser tu demanda en estas rutas en particulares. Si tú le provees a una persona o a los ciudadanos sistemas de buses que pasen no más de 10 minutos máximo entre Viejo San Juan, Minillas actualmente, Viejo San Juan, Santurce, conectando todo este foro, y tú vas midiendo la capacidad y un poco preparándote para la demanda que puedes tener. Si tú me preguntas a mí, o sea, no tiene que ser uno u otro. Regreso rápido a Barcelona, como casi siempre hago, porque es mi experiencia. Muchas de estas líneas lo tienen todo. Tranvía, metro, buses, y están llenos. Hay una diferencia evidentemente en población y en cultura de uso de transporte, pero no hay que escoger una u otra. Claro. También hay una diferencia importante en dinero. Y en presupuesto. Presupuesto, yo lo entiendo perfectamente. Pero que podemos planificar a largo plazo. Ciertamente. Para algo mejor.
Claro. Y con eso es lo que yo quiero un poquito, terminando el tema, con diálogo urbano. Que se hable, que se proyecte, que nos visualicemos qué podemos hacer con nuestros espacios Que y queramos. la infraestructura existente mejor, con lo que tenemos y aprovecharlo. Así que les agradezco muchísimo a ambos por darme el espacio. De verdad que ha sido un poquito conmovedor que tantas personas hayan estado tan atentos a la iniciativa, los otros creadores y creadoras que también han estado dándome la mano, y a todas las personas que han colaborado, de verdad que les agradezco profundamente. Jonel, mucho éxito a tu canal y espero que sigamos viéndonos y colaborando y te seguirás siendo invitado aquí cuando toque los temas de urbanismo. Eso espero. Muchísimas gracias a ambos, de verdad. Buenas Hasta la próxima. Gracias.